Un mecánico multimillonario de 60 años, disfrazado de humilde trabajador de taller, pone a prueba a la arrogante prometida de su hijo. Su egoísta comportamiento lo impacta, y cuando se revela la verdad, su compromiso se rompe. Observa cómo la arrogancia se une a la humildad y el respeto triunfa. Dale a me gusta, suscríbete y comenta. ¿Desde dónde nos ves? Comencemos. El señor Harris, de 60 años, había dedicado toda su vida a construir un pequeño y confiable taller mecánico y una lujosa sala de exhibición de autos. Conocido por su honestidad, paciencia y extraordinaria habilidad con los motores, se había ganado el respeto de todos en la ciudad. La gente acudía a él no solo para reparaciones, sino también para pedirle consejo, sabiendo que nunca cobraría de más ni escatimaría en gastos. A pesar de su riqueza y reputación, el señor Harris mantuvo un estilo de vida humilde, siempre arremangándose y trabajando junto a su equipo, enseñándoles el valor de la diligencia y la integridad. Su pasión por los autos era evidente en cada motor pulido y vehículo restaurado. Su hijo, Jake, un joven brillante y responsable de 25 años, compartía la pasión de su padre por la mecánica, pero se había acostumbrado a los privilegios de una vida más adinerada. Jake solía ayudar en el taller, aprendiendo tanto las habilidades técnicas como la perspicacia comercial que su padre valoraba. Una tarde, llegó con una joven, hija de una familia adinerada, con la esperanza de reparar su coche de alta gama tras un accidente en la ciudad. Jacob no le contó nada sobre la doble función de su padre, mecánico de taller y propietario de la lujosa sala de exposiciones. Ella, acostumbrada a los privilegios, había entrado esperando un taller común y corriente, y quizás incluso un servicio deficiente. Desde el mismo momento en que entró, su arrogancia fue evidente. Miró el taller con desdén, arrugando la nariz al ver las herramientas, los modestos bancos de trabajo y el ligero olor a grasa. Sus ojos recorrieron al señor Harris como si lo evaluara, notando su sencillo mono, las arrugas de su camisa y las líneas marcadas por décadas de duro trabajo. Levantó la barbilla, curvando ligeramente los labios mientras soltaba una risa desdeñosa. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer?, preguntó con un tono desbordante de superioridad, haciendo que Jake se sintiera mal. Su derecho invadió el pequeño espacio, y el señor Harris permaneció en silencio, observándola con serena paciencia. Se acercó a su coche, un elegante sedán negro de lujo, y golpeó el capó con impaciencia. «Necesito que esto se haga rápido», dijo bruscamente sin saludar a nadie más en el garaje. «No puedo tenerlo aquí parado todo el día». El señor Harris simplemente asintió, examinando el vehículo con atención, notando la magnitud de los daños. Podía ver su carácter con claridad. Egocéntrica, impaciente y completamente convencida de que el mundo le debía algo diferente. Sin embargo, decidió no reaccionar, decidido a que la situación revelara su verdadera naturaleza sin necesidad de que él dijera nada. Jake se sentía cada vez más incómodo. Le había advertido que no fuera grosera, pero la joven ignoró todos los consejos, interrumpiéndolo y despidiendo al personal cada vez que intentaban ayudarla. Criticó con tono agudo pequeños detalles, destacando la limpieza del garaje, las herramientas, incluso la iluminación. «En mi barrio, este lugar jamás sobreviviría», se burló. Las mejillas de Jake ardían de vergüenza mientras su padre permanecía tranquilo, revisando cada componente del motor con meticuloso cuidado. El contraste entre el comportamiento profesional del señor Harris y su actitud egoísta era marcado, y él esperaba que su comportamiento le enseñara una lección tácita sobre respeto y humildad. A pesar de su arrogancia, el señor Harris trabajaba eficientemente, tomándose su tiempo para asegurarse de que el coche estuviera impecable. No se apresuraba, sabiendo que la habilidad y la calidad importaban más que la velocidad, incluso si eso significaba soportar sus comentarios bruscos. La joven golpeaba el pie con impaciencia, frunciendo el ceño mientras observaba cada movimiento, murmurando en voz baja sobre ineficiencia e incompetencia. Para ella, la paciencia era un concepto desconocido.
Suponía que cualquiera que trabajara en tales circunstancias sería servil, complaciente y ansioso por obtener aprobación. En cambio, el señor Harris permaneció indiferente a sus insultos, concentrado únicamente en su trabajo, su silenciosa paciencia como una silenciosa reprimenda. Mientras desmontaba, mientras reparaba las piezas del motor, se inclinó, señalando pernos y tornillos con ojo crítico. Deberías hacerlo así, instruyó, sin darse cuenta de que su desconocimiento hacía que su consejo fuera más gracioso que útil. El señor Harris respondió con un suave asentimiento, pero en la práctica lo ignoró. Había visto a innumerables clientes intentar interferir, pero sabía que la verdadera prueba no era la reparación. Se trataba del carácter que se revelaba bajo presión. Ya se daba cuenta de que era completamente egocéntrica, que valoraba las apariencias por encima del esfuerzo, la velocidad y la habilidad. Esta constatación reforzó su determinación de permitir que su comportamiento revelara su verdadero yo. Pasaron las horas, y la arrogancia de la joven no hizo más que intensificarse. Exigía actualizaciones cada pocos minutos, revisaba su teléfono constantemente y hacía comentarios sarcásticos sobre los métodos del equipo. Se reía de los pequeños errores, suponiendo que los hombres a su alrededor se sentirían intimidados. Pero cada vez, el señor Harris respondía con una eficiencia discreta, corrigiendo cualquier problema con calma y manteniendo una compostura impecable. Jake observaba, dándose cuenta de que el silencio y la profesionalidad de su padre estaban poniendo de relieve la enorme diferencia entre su superficial confianza y la auténtica habilidad y humildad. A media tarde, el trabajo estaba a punto de terminar. El señor Harris había reparado meticulosamente el motor, sustituyendo las piezas dañadas y perfeccionando el sistema. La joven, sin embargo, parecía ajena a su pericia. Permanecía concentrada en sí misma, y su impaciencia crecía al darse cuenta de que la reparación estaba tardando más de lo previsto. Hizo un último comentario desdeñoso, intentando menospreciar el trabajo del taller. En ese momento, el señor Harris levantó la vista del motor y la miró a los ojos con una mirada serena e inquebrantable. Era una mirada simple, pero transmitía autoridad, experiencia y un juicio sereno a la vez. La joven, esperando miedo o sumisión, sintió una punzada de sorpresa. Por primera vez, parecía insegura, presintiendo que el hombre que tenía delante no era lo que suponía. No dijo nada, ni ofreció explicaciones, permitiendo que el silencio llenara la habitación y la obligara a confrontar su propia arrogancia. Jake notó que su postura cambiaba, su bravuconería flaqueó ligeramente al darse cuenta de que había juzgado mal al silencioso y humilde mecánico. El día se había convertido en algo más que una simple reparación de coche. Era una prueba de carácter, paciencia y respeto, y ella estaba fallando sin siquiera entender por qué. Mientras el señor Harris terminaba los últimos ajustes, el coche ronroneaba a la perfección. La joven miraba fijamente el capó, con el orgullo herido, pero con la sensación de tener derecho a todo aún intacta. Se había burlado, insultado y menospreciado al hombre que acababa de completar una reparación impecable, sin ser consciente de la magnitud de su habilidad y reputación. Jake se sentía en conflicto, dividido entre la vergüenza por su comportamiento y la admiración por la compostura de su padre. En ese momento, el taller era más que un lugar de trabajo. Era el escenario de una lección de vida, que se desarrollaba silenciosamente ante sus ojos, lista para revelar verdades que aún no había comprendido. Al final del día, la joven se marchó, creyendo haber dominado la situación. No tenía ni idea de que la habían puesto a prueba de la forma más sutil y reveladora posible. El señor Harris limpió sus herramientas, reflexionando sobre la discreta lección que le había impartido. Un carácter que sabía que siempre brillaría, independientemente de su riqueza o arrogancia. Y mientras la joven permanecía inconsciente, se habían sentado las bases para una inevitable revelación, una que desafiaría su arrogancia y pondría a prueba su capacidad para asumir la responsabilidad de sus actos. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, el señor Harris terminó los últimos ajustes del sedán de lujo,
apretando los últimos tornillos y probando el motor con sus manos expertas. El coche ronroneaba impecablemente, testimonio de décadas de experiencia y una habilidad inigualable. A lo largo del proceso, la impaciencia y la arrogancia de la joven no hicieron más que intensificarse. Golpeaba el pie, murmuraba comentarios sarcásticos y criticaba acciones menores, convencida de que podía intimidar a cualquiera con su riqueza y actitud. El señor Harris, sin embargo, mantuvo la calma, sin responder jamás a su rudeza. Sabía que la verdadera prueba no era el coche en sí, sino el carácter que demostraba al enfrentarse a alguien a quien consideraba inferior. Jake observaba la escena en silencio, con una mezcla de vergüenza y admiración. Se había acostumbrado a la humildad y la autoridad serena de su padre. Sin embargo, nunca había visto el efecto completo de su serena fortaleza en los demás. Su prometida, en cambio, había asumido que podía dominar la situación simplemente siendo asertiva y engreída. No tenía ni idea de que su arrogancia estaba grabada en la mente del hombre al que insultaba con tanta despreocupación. Cada mirada, cada comentario sarcástico, cada gesto de impaciencia era observado, pesando silenciosamente en su carácter. Finalmente, el señor Harris cerró el capó del coche y enderezó la postura. La miró con una mirada serena e inquebrantable que pareció perforar su confianza. El garaje, que le había parecido pequeño y humilde, de repente le pareció un escenario donde sus suelos quedaban al descubierto. Por primera vez, la joven vaciló. Abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras que pudieran inspirar respeto ni revertir el juicio invisible que sentía. Era como si el silencio mismo se hubiera convertido en un espejo, reflejando su arrogancia y superficialidad. Entonces, con una voz tranquila que transmitía autoridad y amabilidad, el señor Harris dijo: «Nos han tratado a mí y a mi equipo con irrespeto durante todo este proceso. Quizás debería saber quién soy realmente». Se hizo a un lado, señalando los elegantes autos en la sección de exhibición conectada al taller. Su placa, pulida y reluciente, revelaba su estatus: dueño de una red de concesionarios de autos de lujo y uno de los empresarios más ricos de la región. La mujer se quedó paralizada, abriendo mucho los ojos al darse cuenta de que el hombre del que se había burlado era mucho más poderoso y respetado de lo que había imaginado. La sorpresa y la incredulidad reemplazaron su arrogancia al instante. Dio un paso atrás, su postura segura se derrumbó en una incómoda incertidumbre. Todos los comentarios sarcásticos, los gestos altivos y los comentarios despectivos ahora parecían infantiles y tontos a la luz de la verdad. Jake, de pie en silencio a su lado. Su padre sintió una extraña sensación de reivindicación. Sabía que el carácter de su prometido tenía defectos, pero verlo tan públicamente expuesto frente a su padre hizo que la lección fuera innegable. El compromiso, una vez asumido como seguro, de repente parecía frágil e insostenible. La joven intentó. Recuperando la compostura, abrió la boca para explicarse, pero sus palabras salieron como tartamudeos y frases a medio formar. Se dio cuenta de que sus intentos de dominio y presunción no solo habían fracasado, sino que habían revelado su verdadera naturaleza. La serena autoridad del señor Harris y la clara disparidad entre sus suposiciones y la realidad la obligaron a confrontarse a sí misma. Su orgullo fue aplastado y por primera vez comprendió que el respeto y el carácter eran mucho más importantes que la riqueza, la apariencia o el encanto superficial. Jake dio un paso al frente, suave pero firmemente, diciendo: «Creo que está claro que esta relación no es adecuada para ninguno de los dos». El rostro de la joven palideció y miró al señor Harris, esperando su intervención, pero los ojos del hombre mayor transmitían decepción y sabiduría. Había permitido que la verdad se revelara sin forzarla, sin dejar que su arrogancia tuviera sus propias consecuencias. El garaje, que parecía mundano y humilde, se había transformado en un tribunal de carácter, donde la justicia se impartía silenciosa, pero inequívocamente. El compromiso se rompió en el acto. La joven salió del garaje, con la mente llena de pensamientos, vergüenza y comprensión.
Se creía inteligente y con derecho, creyendo que su estatus social le daba derecho a menospreciar a los demás. Ahora comprendía que el verdadero respeto no se podía comprar ni fingir. Debía ganarse con humildad, amabilidad e integridad. El señor Harris la observó marcharse, con expresión serena, sabiendo que la lección, aunque dura, era necesaria. Había demostrado no solo la profundidad de su carácter, sino también la fuerza de sus propios principios. En los días siguientes, la joven reflexionó repetidamente sobre los sucesos del taller. Cada recuerdo de su arrogancia, y la forma en que el señor Harris la había soportado en silencio, la hacía estremecer. Se dio cuenta de cuánto había juzgado mal el valor del trabajo duro, la paciencia y el respeto. Ninguna cantidad de riqueza o estatus podía sustituir el carácter, y había aprendido esa verdad a las malas. Lamentaba la forma en que trataba a personas que, en realidad, eran muy superiores a ella en habilidad, sabiduría e integridad. El señor Harris regresó a su trabajo con la misma dedicación silenciosa de siempre, reparando coches, asesorando a su equipo y manteniendo la sala de exposición. Jake, aunque decepcionado con su exprometido, se sentía orgulloso de los valores que su padre le había demostrado. La lección era clara. La arrogancia y el derecho son frágiles, y el respeto se gana, no se exige. La joven, humilde y reflexiva, se marchó con una comprensión amarga pero valiosa, y en el tranquilo zumbido del taller, rodeada de motores y vehículos pulidos, la silenciosa victoria de la integridad y la sabiduría permanecía inconfundible. Habían pasado semanas desde la humillación de la joven en el taller. Cada día sus pensamientos volvían a ese momento, rememorando su arrogancia y la serena autoridad del señor Harris. El orgullo que antes le había parecido natural ahora se sentía pesado y vergonzoso. Comprendió que había sido puesta a prueba de una manera inesperada y la lección había dejado una huella imborrable en su conciencia. Sus acciones, impulsadas por el egoísmo y el derecho, tuvieron consecuencias que no podía ignorar. El lujo y el privilegio en los que confiaba la habían cegado a valores mucho más perdurables, la humildad, el respeto y la bondad genuina. Finalmente, impulsada por el remordimiento, regresó al taller. Entró con cautela, recuperando su confianza habitual. Con vacilación y nerviosismo. Las herramientas, los motores y los coches pulidos parecieron saludarla en silencio, como si juzgaran su carácter en silencio una vez más. Vio al señor Harris limpiando meticulosamente un banco de trabajo, con la misma postura tranquila y serena que semanas atrás. Jake estaba de pie junto a él, observando en silencio. El corazón de la mujer latía con fuerza, su mente rebosaba de disculpas que había ensayado sin cesar. Comprendió que no podía simplemente disculparse. Sus palabras debían transmitir sinceridad, reconociendo no solo el acto, sino también el carácter que revelaba. Respiró hondo y se acercó al señor Harris. «Señor», comenzó con voz temblorosa, «quiero disculparme por mi comportamiento de ese día. Fui grosera, impaciente y egoísta. Les falté el respeto a usted y a su equipo, y me equivoqué en todos los sentidos. Ahora me doy cuenta de que lo juzgué injustamente y actué sin humildad. Lo siento de verdad». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, parecía vulnerable y genuina. Sintió que el peso de su arrogancia se aliviaba ligeramente, reemplazado por una sensación de responsabilidad que nunca antes había experimentado. El señor Harris la miró con calma, reconociendo sus palabras sin juzgarla de inmediato. Sus ojos transmitían empatía y severidad. «Las palabras son fáciles», dijo en voz baja, «pero las acciones revelan la verdadera medida de una persona. El respeto y la humildad son cualidades invaluables, y se demuestran en cómo tratas a los demás, no en cómo exiges reconocimiento». Su voz era suave pero firme, cargada de la sabiduría de décadas. La mirada de la joven bajó al suelo, dándose cuenta de que su disculpa, aunque necesaria, era solo el primer paso. Había fallado la verdadera prueba de carácter y ahora tenía que aceptar las consecuencias.
Jake permaneció en silencio, observando el intercambio con un discreto orgullo por su padre. Comprendió que el arrepentimiento de su prometida era genuino. Sin embargo, también sabía que la confianza, una vez rota, no se podía restaurar al instante. El garaje, antaño escenario de confrontación, se había transformado. Entró en un aula donde se impartían lecciones de respeto, humildad e integridad a través de la experiencia. Cada herramienta, cada coche pulcro y cada gesto cuidadoso del señor Harris parecían subrayar el mensaje silencioso. El carácter importa más que la riqueza, la belleza o la arrogancia, y cada acción deja una huella imborrable. La mujer se acercó un paso más, con la voz más suave. Ahora lo entiendo, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dejé que el orgullo y el egoísmo guiaran mis acciones, y eso no solo me hirió a mí, sino también a quienes me rodeaban. Debería haberte tratado con respeto desde el principio, sin importar tu apariencia ni mis suposiciones. Prometo hacerlo mejor, aprender de esto y respetar a las personas por lo que son, no por lo que imagino. Sus palabras transmitían una sinceridad a la vez humilde y conmovedora, que reflejaba una profunda comprensión que nunca antes había experimentado. El señor Harris asintió lentamente. Puedo perdonar las palabras, pero el comportamiento debe cambiar para poder recuperar la confianza, dijo. Su voz mantenía el equilibrio entre la compasión y la disciplina, dejando claro que el perdón no borraba las lecciones del pasado. Aprende bien esta verdad. La arrogancia puede destruir oportunidades y relaciones más rápido que cualquier infortunio, mientras que la humildad y la integridad construyen puentes que perduran toda la vida. Deja que esta experiencia guíe tus decisiones, no solo hoy, sino por el resto de tu vida. La mujer absorbió cada palabra, comprendiendo su peso. La joven permaneció en silencio un momento, asimilando las lecciones que había ignorado durante tanto tiempo. Comprendió que el verdadero respeto se ganaba con acciones, empatía y un carácter coherente, no con las apariencias, la riqueza ni los derechos. La arrogancia en la que se había basado para desenvolverse en el mundo la había humillado, y sin embargo, también le había abierto la puerta a la reflexión y al crecimiento. Sintió una profunda gratitud por la oportunidad de reconocer sus defectos, aunque había sido doloroso y humillante. Sabía que esta conciencia no tenía precio. Jake habló en voz baja, rompiendo el silencio. Veo que has comprendido. Lección, pero nuestra relación no puede continuar a menos que el respeto y la humildad formen parte de ella. No se trata solo de disculpas. Se trata de un comportamiento y carácter coherentes. La joven asintió, comprendiendo la inapelabilidad de sus palabras. Había aprendido la lección, pero también se dio cuenta de que algunos errores, una vez revelados, no podían simplemente revertirse. Debía llevar consigo el recuerdo de su arrogancia como recordatorio para mantener la humildad en todas las interacciones futuras. Tras una larga pausa reflexiva, la mujer agradeció al señor Harris una vez más. Salió del taller lentamente, con la cabeza gacha, su orgullo reemplazado por humildad. La luz del sol afuera parecía diferente, menos dura, casi un símbolo de la claridad que había adquirido. Cada paso que daba le recordaba las lecciones aprendidas en ese pequeño taller, que el respeto no se puede exigir, que la humildad es una fortaleza y que las acciones definen a una persona mucho más que las apariencias. Se sentía cambiada, más sabia y consciente de sí misma que nunca. El señor Harris regresó a su trabajo, tranquilo y firme como siempre, pulió otro motor, organizó las herramientas y preparó la sala de exposición para el siguiente cliente. Jake estaba a su lado. Él, reflexionando en silencio sobre el poder de la paciencia, la observación y el carácter. La visita de la joven había terminado, pero las lecciones que impartió resonarían para siempre. En el silencioso zumbido del garaje, rodeado de motores y coches impecables, el valor del respeto, la humildad y la integridad brillaba con más fuerza que cualquier vehículo de lujo. La historia había concluido, dejando una sabiduría grabada en corazones y mentes,
Un testimonio perdurable del poder del carácter.